Al final de aquella tarde en Tokio, nadie cuestionó quién tenía la autoridad en la sala. No hubo una derrota pública, ni voces elevadas, ni una lucha visible que pudiera repetirse o describirse con precisión técnica, y aún así el resultado fue inconfundible. La pregunta que había reunido a todos fue respondida de una manera que se resistía a la explicación, pero no a la comprensión. La mujer que entró con una reputación afilada por el acero no salió humillada ni disminuida en disciplina o estatura, pero la certeza que llevaba consigo no la acompañó al salir, y desde ese momento el silencio que siguió fue recordado por los testigos como la prueba más clara de lo ocurrido. La sala no estaba preparada para la historia, sino para la práctica. Los tatamis yacían planos y funcionales, alineados con la precisión silenciosa que nace de la rutina y no de la ceremonia. Las paredes no mostraban estandartes ni pergaminos que anunciaran linajes o rangos, solo el desgaste discreto dejado por años de repetición disciplinada. Esquinas suavizadas por el contacto, leves decoloraciones donde las manos habían descansado, marcas bajas que hablaban no de descuido sino de uso. Era un espacio donde el control importaba más que la exhibición, donde la refinación se medía por la ausencia y no por la adición. Los presentes no alzaban la voz, no porque se les ordenara, sino porque estaban acostumbrados a entornos donde la atención sustituía a la conversación. Se colocaban a los lados, no como espectadores en busca de entretenimiento, sino como testigos habituados a observar detalles que otros pasaban por alto: la postura antes del movimiento, la distancia antes de la intención, la forma en que el peso se asentaba antes de dar un paso. Tokio en 1971 tenía su propia gravedad. La tradición no era un ideal abstracto, sino una estructura viva que determinaba cómo se reconocía la autoridad mucho antes de ser desafiada. Se asumía que la habilidad había sido probada en otro lugar, en años previos al momento presente, y lo que importaba ahora era si esa suposición resistiría intacta. Bruce Lee entró sin anuncio, sin ceremonia, sin intentar moldear la sala a su alrededor. Nadie llamó la atención sobre él, y nadie lo necesitó. No reclamó el centro del espacio ni lo evitó. Se situó donde estar no requería explicación, sin avanzar ni retirarse, con una presencia notable no por su afirmación, sino por su economía. Para quienes no lo conocían, no había nada abiertamente confrontativo en su manera de estar. Para quienes entendían el movimiento, había algo más difícil de definir: una ausencia de intención desperdiciada que hacía que el espacio a su alrededor pareciera organizado en lugar de ocupado. La atmósfera no cambió de golpe. Se fue estrechando gradualmente, casi con cortesía. Las conversaciones se diluyeron. Algunas personas ajustaron su postura sin darse cuenta. La sala comenzó a reorganizarse en torno a una posibilidad que aún no se había pronunciado. En lugares así, los desafíos rara vez se declaran. Se forman por proximidad, por el encuentro silencioso de reputaciones que no pueden coexistir indefinidamente sin aclararse. Cuando dos autoridades ocupan el mismo espacio, la pregunta nunca es si algo ocurrirá, sino cuán silenciosamente se resolverá. No se levantó ningún arma. No se dieron instrucciones. Aún así, el ritmo habitual de la práctica quedó suspendido, como si todos comprendieran que algo no programado había comenzado. El aire se sentía alerta más que tenso, más fino sin volverse hostil, como si la propia sala hubiera empezado a prestar más atención. Nada había empezado de manera formal, y sin embargo, para quienes luego intentarían explicarlo, ahí fue donde todo comenzó. Ella entró con precisión más que con presencia. No hubo florituras en su movimiento, ni intento de imponerse mediante gestos o expresión. Su postura hacía ese trabajo sin esfuerzo, moldeada por años de disciplina formal que habían entrenado su cuerpo para moverse con eficiencia. La espada que llevaba no era ceremonial. No tenía adornos destinados a impresionar. Su presencia era práctica, familiar, una extensión del hábito más que un objeto de exhibición. Quienes la reconocían entendían el peso de esa familiaridad. Su reputación se había construido lentamente, reforzada por demostraciones controladas que dejaban poco margen a la duda. No era conocida por la agresión, sino por la exactitud, por la compostura bajo observación, por la clase de contención que surge de haber respondido desafíos antes sin necesidad de explicarlos después. Cuando su atención se posó sobre Bruce Lee, lo hizo sin anuncio. No hubo señal evidente, solo una pausa, un reajuste sutil de la distancia que quienes observaban reconocieron de inmediato. La sala estrechó su enfoque sin necesidad de indicaciones. No se trataba de un choque de personalidades, sino de una convergencia de sistemas. Su autoridad representaba la continuidad, estructuras refinadas a lo largo de generaciones, claridad impuesta por la forma y el linaje. La presencia de él sugería algo distinto,
no opuesto a la tradición, pero tampoco definido por ella. Un enfoque funcional que no dependía de estructuras heredadas para justificarse. No imitó su postura. No adoptó una posición destinada a señalar preparación de una manera reconocible. Esa ausencia descolocó expectativas arraigadas en la formalidad. Aún así, el respeto estaba presente y no se cuestionaba. Nadie confundió el momento con un espectáculo. Si existía un desafío, era mutuo y tácito. La cuestión no era quién dominaría, sino si dos formas de maestría podían compartir el mismo espacio sin que una quedara silenciosamente redefinida. Ninguno se movió para comenzar, y esa contención fue notada. En entornos disciplinados, la impaciencia suele revelar debilidad, y el hecho de que ninguno sintiera la necesidad de forzar la resolución sugería una confianza más profunda que la simple afirmación. La tensión que siguió no fue aguda. Fue densa, sentida como presión más que como emoción, como si la sala misma contuviera la respiración sin darse cuenta. El desafío había sido planteado, aunque nadie podría decir después cuándo ocurrió. La sala se volvió más silenciosa sin que nadie lo pidiera. La respiración se volvió lenta. Los pequeños movimientos sonaban más fuertes de lo que deberían. No había anticipación teatral ni sensación de violencia inminente, solo conciencia. No se intercambió ninguna reverencia. Ninguna postura marcó claramente un inicio. La espada permaneció envainada, su presencia reconocida sin énfasis. Bruce Lee no levantó las manos en guardia ni se colocó a una distancia que sugiriera evasión o ataque. Permaneció alineado con el espacio en lugar de oponerse a él. Esta falta de estructura visible generó incertidumbre. Las demostraciones tradicionales dependían de la claridad. Comienzos claros, roles claros, conclusiones claras. Aquí no se ofrecía nada de eso. Si existían reglas, no se compartían con la sala. La atención de la maestra de la espada se condensó. Quienes conocían el trabajo con armas reconocieron el cambio de inmediato. La distancia se volvió fluida, evaluada de manera constante. Ya no observaba a una persona, sino a un problema que se negaba a definirse. Lo que siguió pareció suspendido en el tiempo, aunque probablemente duró solo segundos. El aire adquirió una quietud alerta que los testigos luego tuvieron dificultades para describir, como si el movimiento mismo se hubiera detenido para permitir que algo pasara. Nadie habló. Nadie intervino. La sala pareció comprender instintivamente que interrumpir sería inapropiado, incluso irrespetuoso. No era una tensión nacida del miedo, sino de la incertidumbre de observar a dos formas de autoridad acercarse a un límite que ninguna había cruzado. Lo que ocurrió no se parecía a un combate. No hubo señal audible que marcara un inicio, ni un cambio dramático que pudiera llamarse ataque. Varios testigos admitirían después que se perdieron el instante exacto en que todo cambió, dándose cuenta solo más tarde de que había ocurrido. La espada nunca fue desenvainada por completo. Esa ausencia inquietó a quienes entendían las armas. La falta de acero en movimiento sugería contención o redundancia, y era imposible saber cuál de las dos. Su mano se movió, pero no para golpear. Se ajustó, de manera sutil y reflejada, respondiendo a algo que ya se había resuelto frente a ella. El movimiento de Bruce Lee fue breve y económico, no rápido en el sentido habitual de la velocidad, sino eficiente de una manera que no dejaba exceso para observar. No hubo floritura ni esfuerzo visible. Quienes estaban más cerca no lograron ponerse de acuerdo después sobre la mecánica. Algunos recordaban un paso apenas perceptible. Otros describían un cambio de ángulo que reorganizó la distancia de una sola vez. Lo que estaba claro era el resultado. El espacio entre ambos dejó de importar. La maestra de la espada se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento. Su cuerpo llegó a una conclusión antes de que su pensamiento pudiera articularla. No fue necesario el contacto. En ese instante, la pregunta que había sumido a la sala en silencio fue respondida mediante la inevitabilidad y no mediante la dominación. Cualquier opción que pudiera haber elegido a continuación, avanzar, retroceder, desenvainar la espada, ya era tardía. La estructura en la que confiaba para definir el control había sido rodeada en silencio. Bruce Lee no adoptó una postura de victoria ni esperó reconocimiento. Su cuerpo regresó a la neutralidad como si nada significativo hubiera ocurrido, y esa negativa a declarar el momento inquietó a la sala más que cualquier demostración. La autoridad se desplazó sin ceremonia. Durante varios segundos nadie se movió, no porque estuvieran atónitos, sino porque la percepción iba por detrás de la realidad. La maestra de la espada permaneció serena, pero alterada. No había sido derrotada en ningún sentido convencional,
y sin embargo algo fundamental había quedado claro sin dejar espacio a la discusión. Las consecuencias se desarrollaron sin anuncio. Nadie se apresuró a hablar. Las conversaciones regresaron con cautela, como si el espacio exigiera un volumen distinto. Ella reconoció a Bruce Lee con una leve inclinación de cabeza. No siguieron palabras. El gesto no fue concesión ni sumisión, sino reconocimiento del tiempo, de la posición, de una realidad que se había revelado sin fuerza. Él respondió del mismo modo y se apartó, permitiendo que los demás asimilaran el momento sin explicación. En entornos basados en la instrucción, la explicación refuerza la jerarquía. Aquí, habría debilitado la lección. La fractura que siguió fue interna. Algunos habían llegado esperando la confirmación de estructuras familiares. En su lugar encontraron exposición, no un rechazo de la tradición, sino una demostración de que la tradición por sí sola no podía explicar todas las variables. La compostura de la maestra de la espada se profundizó, pero la certeza que la había acompañado al entrar no regresó. Cuando las personas se dispersaron, la sala volvió a su estado ordinario. Los tatamis se acomodaron. Se recogieron los zapatos. El espacio físico parecía intacto, y sin embargo quienes se marcharon llevaban consigo un ajuste que emergería más tarde en salas de entrenamiento y conversaciones alejadas de aquella tarde. Pasaron años antes de que la historia viajara más allá de quienes estuvieron presentes, y cuando lo hizo con cuidado. Nunca se contó como una victoria. Los detalles se difuminaron. Las mediciones desaparecieron. La espada a menudo se desvanecía por completo del relato. Lo que permanecía era el silencio, la sala, la ausencia de espectáculo. La maestra de la espada continuó enseñando, su trabajo sutilmente alterado. Los estudiantes notaron cambios en cómo hablaba de la distancia, de la conciencia, de la contención, sin nombrar su origen. Bruce Lee también siguió adelante, sin dejar registro público del encuentro. Con el tiempo, el incidente se convirtió menos en un suceso que en una referencia, citado cuando las discusiones giraban en torno a los límites de la forma, el peligro de la certeza, el valor de la adaptabilidad. Quienes estuvieron allí rara vez coincidieron en lo que había ocurrido, pero sí coincidieron en lo que vino después. Un desafío sin ganador, una autoridad sin explicación y un silencio que perduró mucho después de que la sala regresara a su uso habitual, mucho después de que los nombres implicados se volvieran leyenda, dejando solo la certeza tranquila de que algo decisivo había sucedido sin necesidad de ser dicho.